Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Quintero. Soy anestesiólogo, especialista en manejo de dolor, dolor agudo, dolor crónico y en tratamiento por medio de intervencionismo del dolor crónico. El día de hoy, pues agradezco la invitación por parte de los estudiantes de la ULA Táchira para hablar un poco acerca de lo que es el manejo del dolor y saber diferenciar entre el dolor somático y dolor neuropático. Como sabemos, el dolor es una de las principales eh, motivos de consulta a nivel de cualquier consulta, bien sea atención primaria, atención especializada. Siempre, o la mayoría de los casos, tenemos pacientes que consultan por dolor de diferentes tipos. Y es en función del médico, bien sea médico rural, médico residente, médico especialista, saber distinguir entre el tipo de dolor que se presenta para de esa manera poder ejercer un mejor tratamiento. El dolor, pues, a nivel mundial es una de las principales causas de consulta, pero a su vez es una de las entidades médicas que mayor gastos anuales presenta en las consultas. En Estados Unidos, por ejemplo, entre aproximadamente 500 o 600 billones de dólares se gastan anualmente en estos pacientes con dolor. Además de que representa una de las principales causas de ausentismo laboral y de discapacidad. Es por eso que hoy en día las investigaciones van dirigidas a entender cómo a nivel del cerebro se procesa esa información y de qué manera podemos garantizar un mejor tratamiento para el manejo del dolor. Cuando no se realiza este tipo de manejo del dolor en la etapa adecuada, pues entonces el paciente presenta una agonía física y eso implica interrupción de su día a día. Actualmente sabemos que el dolor pues, se considera como factor fundamental dentro de la evolución, ¿verdad? Evolucionamos para sentir dolor, pero esto nos hace sobrevivir y protegernos. Existen algunas patologías o mutaciones a nivel de algunos genes que eh, hacen que la persona no sienta dolor. Esto en realidad es casi se podría decir incompatible con la vida porque el dolor nos permite reaccionar ante un estímulo, bien sea doloroso o, por ejemplo, tan sencillo cuando estamos cocinando, el hecho de sentir el calor o que nos vamos a quemar o incluso que nos quemamos, nos permite activar un reflejo de retirada. Existen personas que no tienen ese reflejo y pues de esa manera pueden sufrir lesiones sin percibir dolor. Entonces, también es importante que entendamos que el dolor tiene un componente emocional. Siempre lo que es el concepto de dolor abarca no solo la parte física, la lesión física, sino también que hay un daño emocional, lo cual conlleva a un estado de depresión y alteración en todo el entorno familiar. Por eso el dolor pasa a convertirse más que en un síntoma, en una enfermedad para muchas personas. Cuando nosotros estudiamos el dolor, tenemos que tener claro el concepto que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, donde se define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial. Esto quiere decir que este concepto abarca no solo la lesión física, la estimulación de los nociceptores, sino que también abarca un componente emocional o afectivo importante. Y es por eso que el dolor es individual. Cada persona tiene su nivel o su umbral del dolor. Es por eso que una vez que nosotros tengamos un paciente que nos llegue a la consulta con diferentes tipos de dolor, tenemos que saber determinar qué tipo de dolor tiene, en qué fase o evolución está y de esa manera nosotros poder ofrecerle un tratamiento oportuno de acuerdo al tipo de dolor que presenta ese paciente.
Ya una vez que el paciente llega a la consulta, si es un paciente con dolor crónico, tenemos que saber y tenemos que tratar las comorbilidades que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente con dolor crónico, muchos de ellos van a tener trastornos del sueño, depresión, inmunosupresión. Inclusive hay que proporcionarle al paciente atención psicológica, no solo para él, sino para la familia, porque ya esto se convierte en una enfermedad para todo el grupo familiar y es función de nosotros como médicos no solo enviarle un analgésico, sino también ir allá y atacar o hacer entender al paciente de que el componente emocional juega un papel fundamental en el manejo de ese dolor. Lo primero que tenemos que saber es que no todas las personas sienten el mismo dolor, ¿verdad? Es un síndrome doloroso para cada paciente. Una vez que tenemos claro este concepto, tenemos que diferenciar cuando llega un paciente a la consulta si este paciente tiene un dolor de tipo nociceptivo o neuropático. Cuando hablamos de dolor somático, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al dolor de tipo nociceptivo, que se divide en somático o visceral. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con una lesión estructural, una lesión a nivel del tejido óseo o a nivel de una víscera. Cuando hablamos de esto, de tejido de daño a nivel de un hueso, de un tendón, estamos hablando de dolor somático. Es un dolor agudo, generalmente bien localizado. Lo definen los pacientes como un dolor opresivo o punzante y está directamente relacionado con el daño que lo produce. A diferencia, el dolor nociceptivo de tipo visceral, tenemos que se va a presentar un dolor difuso, mal localizado, generalmente es tipo cólico y su transmisión la realizan las fibras amiolínicas tipo C. Estos son los dos tipos de dolor. Cuando hablamos de dolor nociceptivo, tenemos dolor somático y dolor visceral. Cuando hablamos de dolor neuropático, ya tenemos que establecer una diferencia importante. ¿Por qué? Porque en este caso hay una lesión del sistema somatosensorial, es decir, están afectados directamente el sistema nervioso, los nervios, bien sea centrales o nervios a nivel periférico, y tiende a la cronicidad. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hay un dolor de tipo nociceptivo, el daño es estructural a nivel de hueso, tendón, piel, ¿verdad? Y el nervio como tal no está lesionado, sino que él simplemente transmite la información. A diferencia, cuando hablamos de dolor neuropático, hay una lesión a nivel del nervio y por eso tenemos que saber y entender que si hay una lesión del nervio, el tratamiento tiene que ir dirigido a atacar esa lesión a nivel del sistema nervioso. Muy diferente cuando hablamos de dolor nociceptivo, si hay un tejido que está lesionado, hay una fractura, hay un golpe, hay un traumatismo, en ese caso el tratamiento va a ser muy diferente. El tratamiento del dolor también varía dependiendo de la fase en que encontremos a este paciente. Podemos hablar de un dolor de tipo agudo o un dolor crónico. Cuando hablamos de dolor agudo, nos referimos que es un dolor que tiene menos de 3 meses de evolución. Es un dolor de aparición reciente y que está directamente relacionado con el daño que lo produce. Por su parte, cuando hablamos de un dolor crónico, es un dolor que tiene mayor de 3 meses de evolución, persiste su causa original y ya es desproporcional a la causa que lo produce. Entonces existen una serie de características que me van a definir muy bien cuando hablamos de dolor agudo y de dolor crónico. Y allí también va a influir el tipo de tratamiento que nosotros podamos administrar a ese paciente. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros mantengamos un paciente durante 3 meses o inclusive más solo con tratamiento con AINES. Eso está totalmente errado. ¿Por qué? Porque le vamos a producir lesión a nivel de la mucosa gástrica, lesión a nivel renal o lesión hepática. Entonces tenemos que entender muy bien cuando llega el paciente y hacemos la historia clínica si estamos hablando de un dolor nociceptivo o neuropático y en el tiempo si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Son claves fundamentales para ejercer un buen tratamiento del dolor. Una vez que se produce un daño estructural,
a nivel de un tejido, tenemos que se va a transmitir el impulso nervioso. Pero ¿qué pasa? Ocurren unos fenómenos de sensibilización periférica y central, que es importante también entender para el manejo de este tipo de dolor. Cuando hay un estímulo nocivo o un daño, se desencadena una respuesta inflamatoria, que la podemos denominar sopa inflamatoria. ¿Qué pasa? Que hay una producción de una serie de neurotransmisores como las prostaglandinas, bradicininas, factor de necrosis tumoral alfa, histamina, sustancia P, entre otros, que van a empezar a liberarse. Esto me produce una vasodilatación y degranulación de los mastocitos que van a producir una sensibilización del nociceptor. Entonces, en este caso, estamos hablando de un dolor de tipo nociceptivo, ¿verdad? Una vez que se produce la lesión, se desencadena esta sopa inflamatoria, esta descarga de neurotransmisores y ellos van a, el nervio, o sea, el sistema nervioso lo que va a hacer es transmitir el estímulo doloroso. Recordemos que en este caso no va a haber una lesión estructural de la estructura nerviosa, ni sea central o periférica. Tenemos una lesión a nivel de un tejido y el sistema nervioso solamente me va a transmitir esa información. Una vez que llega al cerebro, a la corteza cerebral, se traduce, se percibe esta información y se desencadena una respuesta inhibitoria del dolor, ¿verdad? Que va a activar las defensas del organismo para producir una recuperación total de los tejidos. Esto es lo que pasa normalmente. Se produce un proceso de nocicepción, ¿verdad? Que me va a conllevar en 4 procesos esta transmisión del impulso doloroso. Tenemos que tener claro, los procesos básicos son transducción, conducción, modulación y percepción. En esta imagen lo vemos mucho más claro. Tenemos que se produce un estímulo doloroso, en este caso representado por una llama, ¿verdad? Allí es donde empieza, se desencadena esa liberación de neurotransmisores de las cuales estuvimos hablando y se produce la transducción de la información de ese estímulo doloroso. Una vez que se produce, se desencadena la liberación de esos neurotransmisores, comienza la conducción del impulso doloroso hasta llegar a las astas posteriores de la médula. De allí debe iniciarse el proceso de modulación de esta información. Durante todos estos procesos van a existir una serie de neuronas involucradas, unas inhibitorias, otras excitatorias. Unas actúan por el GABA, otras actúan por la serotonina, por la noradrenalina, y esos son piezas fundamentales en el manejo del dolor. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que vamos a tratar el dolor, podemos atacarlo en diferentes fases, ¿verdad? Podemos atacarlo desde que se produce la fase de que se desencadena la liberación de esos neurotransmisores, podemos atacarlo a nivel de las neuronas inhibitorias o inclusive de las neuronas excitatorias. Bueno, una vez que se produce la modulación, esta señal viaja por medio de los tractos espinotalámicos hasta llegar al tálamo o diversas estructuras del sistema límbico, donde están implicadas las respuestas emocionales y la percepción del dolor. Son los 4 pasos fundamentales que debemos tener en cuenta para poder saber cómo vamos a manejar un tipo de dolor. Una vez que llega a la corteza somatosensorial, se percibe este dolor y el paciente entonces ya hace perceptible una sensación de dolor que normalmente, entonces, una vez que llega a la corteza somatosensorial, se desencadena la respuesta inflamatoria descendente. ¿Qué pasa? Una vez que se produce esta respuesta inhibitoria descendente, va a estar mediada por la noradrenalina y la serotonina, piezas fundamentales también para el manejo del dolor, porque en estos sitios también podemos actuar. Por eso más adelante vamos a ver que el manejo de dolor debe ser un manejo en diferentes puntos. Podemos atacarlo tanto en la fase de transducción, de transmisión, de modulación o inclusive a nivel de corteza cerebral, como utilizando bien los medicamentos que tenemos a nuestro alcance. Por eso, normalmente el mismo cerebro emite una respuesta inhibitoria descendente, lo cual hace que disminuyan los estímulos dolorosos y finalmente, pues pasa ese estímulo doloroso y cede el dolor.
Esto es lo que debería pasar normalmente, hasta donde llegamos, ¿verdad? Una sensibilización periférica. Se produce todo el proceso de transducción, transmisión, conducción, modulación, percepción del dolor, se desencadena esa respuesta inhibitoria y finalmente cede el estímulo doloroso. Pero hay ciertas ocasiones en las cuales esto no sucede y es donde hablamos de una sensibilización central y entonces se produce una descarga desproporcionada de ese estímulo doloroso. ¿Qué pasa? Hay un estímulo nocivo persistente que persiste mucho más de lo normal y entran en juego una serie de sustancias o receptores involucrados. En este caso, por ejemplo, tenemos el magnesio, que él va a hacer que se produzca una apertura exagerada de esos canales de calcio y un influjo masivo de calcio a la célula. También se van a activar por medio de cambios de plasticidad neuronal y va a haber un aumento exagerado, un incremento en la expresión de los canales de sodio, canales de calcio, generando o facilitando la conducción de estímulos pronociceptivos. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí existe un desbalance entre esos estímulos o conducción de estímulos pronociceptivos y antinociceptivos, donde va a favorecer mucho más la conducción de ese estímulo doloroso, pero de una forma exagerada. Se desencadena un fenómeno también llamado wind up. ¿Qué pasa? Que existe una estimulación exagerada de ese estímulo doloroso que va a persistir y va a perdurar en el tiempo. Entonces, ya la percepción del dolor se va a transformar en un estado patológico. Y entonces tenemos que tener dos términos en cuenta, como son la hiperalgesia y la alodinia. ¿Qué pasa? Que entonces este paciente va a tener una sensibilización de tipo central, donde estímulos, como por ejemplo, aquí abajo de la imagen se observa una pluma. Al rozar una pluma con una parte del cuerpo, evidentemente no debería desencadenar dolor, pero en este tipo de paciente que tiene una sensibilización central o el roce con una pluma, con la mano, con la tela, con la ropa, desencadena un dolor desproporcionado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo una buena historia clínica y tratando el dolor de la forma adecuada. Si es un dolor nociceptivo, lo tratamos de la forma adecuada, o si es un dolor neuropático, nos transportamos a que hay una lesión de alguna estructura nerviosa y el tratamiento debe ser totalmente diferente. Es lo que representa esta imagen. Y bueno, todo esto si no hacemos un buen control del dolor en la fase aguda, entonces vamos a tener que se transforma el dolor en un dolor de tipo crónico. Esto es lo que tenemos que evitar. A veces en una cirugía, principalmente las cirugías de tórax, cirugías de mama, donde pues por el mismo procedimiento hay una injuria en alguna estructura nerviosa. Si no se ataca ese dolor inmediatamente en la fase aguda o fase postoperatoria, son los pacientes que hacen una cronicidad del dolor y en realidad es muy, muy desagradable y muy doloroso porque hay muchas estadísticas, hay muchos estudios donde se ha demostrado que por no aplicar un buen tratamiento en el momento adecuado, el paciente evoluciona a un dolor crónico. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos que estar claros un poco en qué es un dolor nociceptivo y qué es un dolor de tipo neuropático. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenemos opciones. El manejo del dolor es un manejo multimodal, bien sea dolor agudo, dolor crónico, dolor postoperatorio, cualquier tipo de dolor. ¿A qué se refiere multimodal? Que tenemos muchas estrategias o diferentes formas de actuar y de manejar un dolor en un sitio determinado. Como les dije, no todo es medicamentos. Existen algunas opciones terapéuticas no farmacológicas, ¿verdad?, que van hacia el reforzamiento positivo, biofeedback, retroalimentación positiva, el yoga, inclusive el ejercicio, relajarse, caminar al aire libre, bailar. O sea, hay muchos métodos o muchas estrategias que nos permiten aliviar el dolor. Y algún porcentaje de estos pacientes, si está indicado, se debe hacer intervencionismo, no como muchas creencias de que no, bloquea el dolor. O sea, los bloqueos están totalmente indicados para cierto tipo de dolor y
para que traiga sus buenos resultados. Entonces, recordemos, opciones farmacológicas, no farmacológicas e inclusive intervencionismo. El caballito de batalla o con el que todos iniciamos el tratamiento del dolor son los analgésicos no esteroideos. Es importante que sepamos dónde y cuándo debemos usarlo. Los analgésicos no esteroideos se pueden utilizar, pero deben ser controlados. Porque como les dije hace un rato, no podemos tener un paciente durante 2, 3 meses colocándole el mismo, por decir, ketorolaco con ketoprofeno, con diclofenac. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No por el hecho de yo colocarle una bomba que llaman analgésica, donde le colocan ketorolac más ketoprofeno más diclofenac, quiere decir que estamos haciendo el mejor manejo del dolor del mundo. No. Si son medicamentos todos de la misma familia, pues evidentemente el hecho que use uno o que use 3 de lo mismo en el mismo momento no me va a garantizar un mejor manejo del dolor. Es mejor usarlo de la forma correcta, adecuada, según la vida media de ese medicamento y vamos a estar ayudando mucho mejor a este tipo de pacientes. Los AINES son las estrategias farmacológicas más utilizadas, ¿verdad? Ya sabemos un poco de la fisiopatología, de su forma de actuar, de la farmacocinética y farmacodinámica de cada uno de estos medicamentos. Pero tenemos que recordar un poquito. Sabemos que ellos actúan por medio de una inhibición de la ciclooxigenasa y por lo tanto de la producción de prostaglandinas. Acordémonos, cuando hablamos de prostaglandinas, cuando se liberaba o cuando se hacía aquella sopa inflamatoria, ¿verdad? Es una forma fácil de recordar. Si tenemos una sopa inflamatoria donde van a abundar las prostaglandinas y aquí estamos produciendo una inhibición de la producción de las prostaglandinas, pues obviamente los AINES van a estar indicados en el manejo del dolor de tipo nociceptivo, en la fase aguda. Allí están totalmente indicados, mientras que en un dolor de tipo crónico o un dolor neuropático pierde valor. Un medicamento que es tiene muchas propiedades es el paracetamol. ¿Por qué? Porque a pesar de que pertenece a estos analgésicos no esteroideos, su mecanismo de acción es diferente, ¿verdad? Y por eso el paracetamol inhibe la síntesis de proteínas, de prostaglandinas, perdón, únicamente a nivel central, por lo cual él no comparte los efectos adversos de los AINES a nivel periférico. Entonces, si usted indica un diclofenac, por ejemplo, con un paracetamol, está haciendo un muy buen manejo del dolor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Otra cosa, debemos indicar con horario estos medicamentos, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de la vida media de cada uno de ellos. Porque no hacemos nada con decirle, tómese el medicamento cuando le duela. Está bien, le dolió, se tomó el medicamento, duró 8 horas, evidentemente queda desprotegido, vuelve el dolor. Entonces, ¿qué queremos? Hacer ciclos cortos, ¿verdad? De manejo del dolor de este tipo, agudo nociceptivo, durante unos 5 días. Y podemos utilizar el paracetamol como una segunda herramienta o un dosis de rescate. Allí sí estaría bien indicado. Tengo de base un AINES y si le da dolor, SOS puede utilizar paracetamol. Esa es la forma correcta de utilizar este tipo de medicamentos. Sabemos que una de las principales limitantes son las reacciones adversas que presentan los AINES. Para eso, pues fueron creados los inhibidores selectivos de los COX-2, los cuales han demostrado que tiene una disminución considerable en cuanto a esos efectos adversos. Entonces, tenemos que saber si es un paciente que tiene más riesgos de sufrir alguna lesión hepática, alguna lesión gástrica, alguna lesión renal, tenemos la herramienta de unos medicamentos que son menos tóxicos y que de igual manera son efectivos para el dolor agudo, dolor somático o dolor visceral y que no tienen tanto valor en el manejo del dolor neuropático. Todo tiene su porqué. Entonces, sabiendo cuándo debemos usar los analgésicos no esteroideos, vamos a estar haciendo un buen manejo del dolor. Otra segunda opción que tenemos son los opioides. Los opioides, muchas veces, bueno, hay muchos mitos acerca del uso de los opioides. Inclusive por parte médica existe la opiofobia, que tienen algunos de los médicos
Pues por los efectos que se producen. Pero eso pasa, ¿por qué? Solo por desconocimiento del mecanismo de acción y de por qué se presentan esas reacciones adversas. Si conocemos bien la farmacocinética, farmacodinámica de un medicamento, poco frecuente se van a presentar efectos adversos. Claro, si el paciente es alérgico, pues bueno, ya son condiciones aparte, pero que no sea por un mal manejo de este medicamento. Muchas veces llegan los pacientes a consulta diciéndome, no doctor, le hemos dado de todo, le hemos dado morfina, le hemos dado fentanil, le hemos dado paracetamol y nada le sirve. Ajá, ¿y cómo lo está tomando? No, bueno, le indicaron una sola vez al día el medicamento. O sea, evidentemente no va a aliviar ese dolor. Tenemos que saber y conocer los medicamentos para poder ejercer un mejor tratamiento del dolor. Entonces, los opioides se pueden utilizar con mucha seguridad en cualquier etapa del dolor, inclusive en dolor agudo. Sí, se pueden utilizar en dolor agudo, dolor postoperatorio. Anteriormente existía lo que era la escala o escalera analgésica, donde iniciábamos con un AINES y seguíamos los siguientes pasos hasta llegar a un opioide. Hoy en día hablamos del ascensor analgésico. ¿Qué significa esto? Que si yo en un primer momento sé que es un dolor de fuerte intensidad y que debo atacarlo de forma inmediata, puedo iniciar el tratamiento con un opioide. Por ejemplo, un dolor postoperatorio, puedo iniciar la analgesia postoperatoria con morfina, con fentanil, con tramadol sin ningún problema, porque sé que me va a desencadenar un dolor de fuerte intensidad. Los efectos adversos que se presentan, bueno, tenemos que tener cuidado, principalmente la depresión respiratoria, efectos a nivel del sistema nervioso central, sedación, pero es lo que les estoy explicando. Si sabemos bien cómo actúa este medicamento, no podemos dejar que ese paciente llegue a un efecto adverso o a una intoxicación e inclusive, bueno, algunos estados mucho peores. Entonces, tenemos que los opioides pues actúan a nivel de los receptores mu, kappa, delta, la mayoría de ellos ligados a las proteínas que inhiben la N-ciclasa y la producción de AMP cíclico. ¿Qué hace este AMP cíclico? Recordemos, promueve la apertura de los canales de potasio y cierre de los canales de calcio. Ahí está la respuesta. Recordemos cuando hablábamos de modulación, transducción, conducción, están involucrados todos esos canales de sodio, de calcio y es allí donde va a actuar el medicamento, el opioide. Entonces, si se recuerdan esa imagen donde había una vela que estaba encendida, sigan mentalmente todo ese recorrido hasta llegar al cerebro. Es decir, que podemos actuar con un medicamento, podemos actuar a nivel de la fase de transducción del medicamento, porque tenemos la sopa inflamatoria, podemos actuar con los AINES, pero también tenemos los opioides que me van a actuar a nivel de las zonas, las vías tanto ascendentes como descendentes del dolor. Y más adelante vamos a ver que existen los neuromoduladores que van a actuar de una manera más específica en esas estructuras del sistema nervioso. Son elementos importantes para poder manejar el dolor. ¿Cuál opioide vamos a utilizar? Recordemos que tenemos opioides débiles, opioides fuertes. Solo debemos saberlos utilizar. Por ejemplo, en el postoperatorio podemos iniciar en el transoperatorio con tramadol, un opioide débil. Debería eso producirnos un alivio del dolor al momento del despertar. Pero si no es así, yo puedo colocar morfina vía subcutánea, vía endovenosa y además del AINES. Está indicado, ¿por qué? Porque estamos produciendo una lesión, una injuria a nivel tisular, es decir, estoy desencadenando una cascada inflamatoria, liberación de neurotransmisores, entonces un buen manejo del dolor estaría en ese momento con algún AINE, el que tengamos más a la disponibilidad, paracetamol y un opioide. O sea, les garantizo que ese es un buen manejo del dolor. Existen otro tipo de medicamentos opioides, pues mucho más fuertes. Tenemos la morfina, fentanilo, oxicodona, que tienen sus indicaciones generalmente, pues en dolores de tipo crónico, que no debemos tener temor en usar este tipo de medicamentos, o ya en dolor de tipo oncológico, pacientes en fase terminal. Pero ya eso pues es otro tema y lo podemos hablar más adelante.
todo está en vencer el estigma que hay en cuanto a los opioides sobre su mal uso y adicción. Claro, cuando usted trata un medicamento por opioide, también tenemos que educar a ese paciente por las mismas creencias que hay de que ya, o sea, de hecho, inclusive morfina, me voy a morir. No, la morfina está bien indicada, la oxicodona está bien indicada. Hoy en día el tapentadol, que es muy parecido al tramadol, porque tienen un mecanismo de acción dual. Entonces, solo debemos saberle decir al paciente, en este momento necesita recibir este medicamento. Una vez que disminuya la intensidad del dolor, lo vamos a ir disminuyendo progresivamente en el tiempo para finalmente retirarlo. Solo debemos saber lo que estamos haciendo. Los neuromoduladores, como les hablaba hace un rato. Bueno, existen los neuromoduladores, los antidepresivos y los anticonvulsivantes. Hace mucho tiempo, pues, cuando en un inicio hablábamos de la imipramina. Luego surgió la amitriptilina, que es como el prototipo de este tipo de medicamentos. ¿Y cómo van a actuar ellos? Mediante la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, potenciando tanto la inhibición en la vía descendente del dolor. Entonces, nos volvemos a recordar cuando hablábamos de sensibilización periférica. Una vez que llega a la corteza somatosensorial, se activa la respuesta descendente de inhibición del dolor, que estaba mediada por la noradrenalina y la serotonina. Otra estrategia para aliviar el dolor. Si reforzamos más esta vía, pues vamos a tener otra carretera con la cual vamos a llegar a nuestro objetivo o a nuestro punto final, que es el alivio del dolor. Entre ellos, los más recientes descubrimientos es el de la duloxetina, en el cual pues, se encontraron que existen muchos efectos benéficos de los antidepresivos tricíclicos. Está indicado, ¿verdad? Solo, como les dije hace un rato, debemos saber hacerlo, decirle al paciente, no se lo indico para la depresión, se lo indico porque este tipo de medicamentos ha demostrado científicamente que actúa sobre una vía del dolor, sobre la vía inhibitoria del dolor. Si usted le dice al paciente, actúa exactamente potenciando la serotonina, la noradrenalina, el paciente va a saber de lo que usted está hablando. Claro, se va a quedar un poco loco, pero va a saber por qué usted le está indicando este tipo de medicamento. Los otros tipos de neuromoduladores que son más conocidos son los gabapentinoides. Tanto la gabapentina como la pregabalina, el caballito de batalla, principalmente el dolor neuropático, porque como su nombre lo dice, son neuromoduladores y son quienes me van a ayudar a que ese nervio se comporte de la forma correcta y deje de estar disparando información de forma errada, exagerada. Actúa modulando a nivel de los canales de calcio de la subunidad alfa, inhibiendo por tanto las vías pronociceptivas y ayudándonos a aliviar el dolor neuropático. Ojo, no es que vamos a indicar un neuromodulador porque me dio un golpe, un traumatismo. No, el doctor dijo que era multimodal para todo el mundo. No, recordemos que cuando hay dolor nociceptivo no hay lesión a nivel de ninguna vía del dolor. Pero en este caso tenemos lesión de esas estructuras nerviosas y es donde está indicado un neuromodulador. El intervencionismo, bueno, se ha demostrado que existe aproximadamente un 10% de los pacientes que ya tienen dolor de tipo crónico que se benefician del intervencionismo. Generalmente debe ser realizado por personal adiestrado, ¿verdad? Personal entrenado, en muchos casos, los más diestros, ¿verdad? Para abordar el sistema nervioso central a nivel de los espacios subaracnoideo o peridural es el anestesiólogo. No lo digo yo, la dicen las estadísticas. Entonces eso deberíamos respetarlo entre colegas porque pues a veces hay personas que dicen yo hago bloqueos y en realidad no tienen la preparación. Si la tienen, perfecto. O sea, lo ideal es que podamos manejar el paciente de la mejor manera. Entonces, pues tenemos que existen diferentes tipos de bloqueos, como les dije anteriormente, que tienen función antiinflamatoria por medio de una mezcla
de medicamentos, anestésicos locales, esteroides de liberación prolongada y otro tipo de coadyuvantes que podemos utilizar, bien sea en bloqueos epidurales, bloqueo de nervio periférico, bloqueo de ganglio de Gasser, que también estos deben ser realizados en el ambiente adecuado, generalmente en un quirófano con monitorización y guiados por fluoroscopio o por eco. Ojo, tratar de no hacerlo a ciegas porque podemos producir mayor lesión que beneficio. También se puede hacer una neurólisis con radiofrecuencia, bien sea con fenol, alcohol, crioablación, pero ya eso es en casos de que todas o la mayoría de las herramientas estén agotadas y bueno, ya son casos de dolor un poco más avanzados donde debemos actuar. Recordemos que siempre, siempre, siempre el paciente debe incluir otras terapias, bien sea que el paciente tiene una lumbociatalgia, le hago un bloqueo epidural, además de ello tengo el tratamiento, hice un ciclo corto con AINES, neuromoduladores y nunca está de más la fisioterapia. Siempre, 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 como le digo a mis pacientes, es como que todo tiene que ir de la mano. Tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, fisioterapia, la parte emocional fundamental. Para mí es fundamental que el paciente y sus familiares entiendan de que, bueno, tenemos dolor, ¿verdad? Pero vamos a superarlo y vamos a salir de ese proceso. Fármacos intratecales, ya en este caso, pues la mayoría de las veces se coloca es morfina intratecal, pero ya esto es casos de dolor oncológico, donde, de nuevo lo digo, debe ser administrado por personal adiestrado para este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el dolor, si no lo atacamos a tiempo, se va a convertir en un dolor crónico y es un problema de salud pública con muchas repercusiones tanto de la salud como socioeconómicas para el paciente, para su familia, para el Estado a nivel mundial. Existe un desconocimiento importante de la fisiopatología del dolor, que fue lo que hoy quise demostrarles. Si yo entiendo cómo se transmite el dolor, lo puedo tratar, no es difícil, solo tengo que saber lo que estoy haciendo. Y eso hace que el tratamiento sea deficiente. También tenemos que tener en cuenta que en una primera línea, si el paciente llega con un dolor, lo trato. Si veo que no tengo buen resultado, tenemos que ser nobles, tenemos que ser conscientes, tenemos que decirle no, debo referirlo a una persona que tenga mejor experiencia y adiestramiento en manejo del dolor y no tener pacientes como muchas veces han llegado, por ejemplo con neuralgia del trigémino, que luego de recorrer muchos caminos llegan donde el especialista en manejo del dolor y pues creen que voy a hacer magia y es realmente difícil luego de 6, 7 meses de un paciente con una neuralgia que no fue atacada en el momento preciso, poder aliviar el dolor. Entonces, pensemos un poquito con la mano en el corazón, pensemos en el bolsillo del paciente, seamos nobles y de verdad ayudemos a nuestros pacientes. Existen muchas opciones de manejo farmacológico, no farmacológico, intervencionismo. A veces solo con escuchar y entender al paciente lo ayudamos mucho más que indicándole 7 medicamentos, 10 medicamentos, incluso a veces regañándolo porque no se toma uno u el otro. Tratemos de darle un mejor alivio del dolor a nuestros pacientes para que ellos tengan una mejor calidad de vida. De esa manera siempre valorar riesgo, beneficio, pero tener en cuenta que el manejo del dolor no es difícil, solo tenemos que saber lo que estamos haciendo. Nuevamente, gracias a los muchachos que me contactaron para esta conversación. Les repito mi nombre, Juan Carlos Quintero. Soy anestesiólogo, trabajo en el Hospital Central de San Cristóbal. Y me pueden encontrar, de hecho existe una INS